Buenos días nuevamente a todos ustedes. Estamos nuevamente juntos y vamos a seguir charlando un poco sobre lo que es el servicio en el salón, el servicio en un ambiente gastronómico, justamente para poder ofrecer un servicio de excelencia en esta próxima temporada de verano aquí en la localidad. Y vamos a seguir entonces hablando un poco sobre el tema de los vinos, particularmente en lo que es el maridaje, este concepto del casamiento entre la bebida y la comida, para que el turista potencie aún más los sabores, los aromas, tanto del vino como también del plato que está disfrutando en el espacio gastronómico, en donde seguramente muchos de ustedes van a estar desempeñándose como camareros en esta próxima temporada de verano aquí en nuestra localidad. Bueno, cuando uno estudia la sommelería nos explican ciertas reglas a seguir en cuanto al casamiento de la comida con la bebida, pero lo que es cierto que más allá que uno tenga este conocimiento, lo que tenemos que ofrecerle al cliente en una primera instancia cuando nos pide un asesoramiento es más que nada conocer un poco los gustos del cliente, el preguntarle si prefiere un vino blanco o un vino tinto. Esto lo menciono particularmente porque a lo mejor si estamos trabajando en una parrilla y el cliente nos pide, por ejemplo, un bife de chorizo, lógicamente a muchos de repente nos va a venir a la mente el tema de acompañar ese bife de chorizo con un vino tinto. Pero ¿qué pasa si al cliente no le gusta el vino tinto? Y nosotros le estamos ofreciendo un vino tinto. Es como que en ese momento el cliente deja de ser la estrella en el salón y pasa a ser la estrella en el salón el camarero, quien de alguna forma quiere recomendarle al cliente el vino tinto, creyendo el camarero que es la opción indicada. Entonces yo diría que la primera pregunta que le tendríamos que hacer a un cliente es: ¿y a usted qué tipo de vino le gusta? ¿Prefiere un vino blanco, un vino tinto o un vino espumante? Y en base a la respuesta que el cliente nos esté dando, recién ahí entonces empezar a recordar activamente nuestro cerebro, nuestra cabeza, a ver qué tipo de vino acompañaría mejor a ese plato de acuerdo al gusto del cliente. Entonces vayamos al ejemplo de un bife de chorizo, por ejemplo. Uno, como les decía, enseguida te viene a la mente un vino tinto, pero si el cliente te da la respuesta que a él le gusta el vino blanco, ¿qué tipo de vino blanco acompañaría, por ejemplo, mejor a un bife de chorizo? Entonces, a ver, de todas las uvas blancas, la uva estrella en cuanto a la estructura, en cuanto al cuerpo del vino blanco, es la uva Chardonnay. Y la uva Chardonnay suele ser una uva, por ejemplo, que es fermentada dentro de una barrica de roble, o muchas veces el vino Chardonnay tiene una crianza en barrica de roble. Entonces, recordemos lo siguiente: un bife de chorizo tiene mucha grasa, entonces habitualmente uno elegiría un vino tinto porque el vino tinto tiene taninos, los taninos que están presentes en el ollejo, en la piel de la uva y en la pepita, por lo cual los taninos lo que hacen es barrer, limpiar un poco nuestra boca justamente de la grasa que nos deja el bife de chorizo. Entonces, los vinos tintos tienen taninos, los vinos blancos no, pero al cliente le interesó acompañar este chorizo, bife de chorizo, con un vino Chardonnay. Entonces, ¿qué tipo de vino Chardonnay le vamos a ofrecer? Me parece que sería una buena opción, por ejemplo, un Chardonnay que haya sido fermentado dentro de una barrica de roble o que haya tenido una crianza en barrica de roble, justamente porque el vino blanco Chardonnay, como todos los vinos blancos, no tienen naturalmente presencia de taninos. Entonces, la madera le va a estar sumando justamente a ese vino blanco los taninos que naturalmente al vino blanco le falta, ya que la madera de roble, ya sea francés o americano, brinda estos taninos durante el proceso o de la fermentación del vino o de la crianza del vino. Entonces, este vino Chardonnay, que es la uva blanca, que tiene más estructura dentro de los vinos blancos, más los taninos de la madera, van a acompañar muy bien ese bife de chorizo que nos solicitó el cliente, y teniendo en cuenta que a este cliente particularmente le gusta disfrutar de un vino blanco. Bueno, así que queda claro, si bien en una escuela de sommelería a uno le dan ciertas reglas a seguir, reglas básicas en lo que es el casamiento entre la bebida y la comida, también es cierto que el cliente es quien nos da la información de sus propios gustos, y uno en el salón no está para dar una clase de enología o de maridajes, meramente estamos para ofrecer el mejor servicio al cliente, por lo cual es sumamente importante que conozcamos cuáles son sus preferencias. Así que tengan en cuenta esto, porque realmente de esa forma vamos a estar ofreciendo un excelente servicio en el salón en cuanto justamente al servicio del vino y las recomendaciones de qué vino a acompañar con cada plato. Otro ejemplo, por ejemplo, el tema de las pastas. Es muy importante cuando uno marida pastas con un vino, el hacernos las siguientes preguntas.
Primero, estamos frente a un plato de pastas, estas pastas secas o pastas rellenas, ya que el relleno de la pasta lógicamente lo tenemos que tener en cuenta al momento de elegir el vino que va a acompañar esas pastas. Y otro ingrediente fundamental de las pastas son las salsas, porque es muy distinto, por ejemplo, unos raviolones de verdura con una salsa cremosa en base a hongos, o unos raviolones de verdura con una salsa cremosa en base a camarones, o esos mismos raviolones de verdura acompañados con una salsa fileto. Entonces el relleno, las salsas, si la salsa es muy espesa, muy cremosa, más ácida o menos ácida, son temas realmente importantes al momento de elegir el vino que acompañe a las pastas en cuestión. Y lo mismo pasa con los pescados, por ejemplo. Si ofrecemos pescados de río o pescados de mar, también tenemos que analizar justamente la procedencia del pescado. Ustedes saben que los pescados de río suelen tener mucha más grasa que los pescados de mar, por lo cual los pescados de río se pueden acompañar. Una opción sería con vinos tintos. Podemos elegir un Pinot Noir o podemos elegir un Merlot, que son vinos tintos más suaves, particularmente la uva Pinot Noir, que es muy delicada, que casi no tiene taninos. Tiene taninos, lógico, como todo vino tinto, pero la uva Pinot Noir tiene un ollejo, una piel muy finita, por lo cual la presencia de taninos es mucho más leve. Entonces, un pescado, por ejemplo, de río, puede ser perfectamente acompañado con un Pinot Noir. En cambio, todo lo que sea pescados de mar o los mariscos propiamente dichos, bueno, estos productos tienen yodo, obviamente la sal que viene del océano, y el yodo se lleva muy mal, se lleva a las patadas, diríamos, con los taninos, por lo cual esa es una respuesta del por qué los pescados que vienen del océano y los mariscos no suelen ser acompañados correctamente con un vino tinto, porque los vinos tintos tienen taninos y los taninos se llevan muy pero muy mal con el yodo. Entonces, en ese tipo de pescados vamos a elegir siempre un vino blanco que tenga una buena acidez, una acidez refrescante que acompañe a los mariscos y, por ejemplo, a los pescados, como les decía, del océano. Mientras que una rica trucha, por ejemplo, puede ser acompañada con un Pinot Noir. Un Pinot Noir patagónico, por ejemplo, podría ser una excelente opción. Bueno, como verán, el tema de maridajes, de casamientos entre la comida y la bebida es muy amplio, queda mucho camino por recorrer, y si cada uno de ustedes tiene la intención de trabajar como camareros en esta próxima temporada de verano aquí en la localidad, mi recomendación es que se capaciten, mi recomendación es que todos en forma conjunta en el salón y en la cocina, ambos equipos dentro de un restaurante, trabajen realmente como un equipo de trabajo, ¿no? Liderado estos equipos por el cocinero y por el jefe de salón, y que bueno, que ofrezcamos realmente un excelente servicio. Lo que es importante también para los camareros es saber, tener nociones básicas de lo que es la preparación de cada uno de los platos, conocer los ingredientes, los métodos de cocción. Entonces, al momento un cliente de hacer alguna consulta durante el servicio en el salón, el camarero puede dar una pronta respuesta. No pretendemos con esto que el camarero sea un experto cocinero, porque no lo es, pero sí que tenga las condiciones o las nociones básicas de todos los platos que integran la carta de comidas de ese restaurante, en cuanto, como les decía, cuáles son los métodos de cocción que se han elegido para la elaboración de cada plato, que se han elegido qué ingredientes que compongan ese plato, y que también conozcan al dedillo, digamos, al detalle, la carta de vinos y de las bebidas en general, para que puedan hacer una excelente recomendación si es que el cliente les pide, lógicamente, una recomendación. Recordemos que en el salón la estrella es el cliente, por lo cual los camareros y particularmente los sommeliers no estamos en el salón para brindar una clase de enología, como les decía anteriormente, o hacernos los maestros, digamos, en el salón, ¿no? En el salón el sommelier es meramente un camarero de vinos, y el camarero tiene que ofrecer un excelente servicio. Lo que sí es cierto que tanto el sommelier como los camareros, para ser profesionales, tienen que ser excelentes vendedores, tienen que realmente saber vender, lógico, toda esa oferta de productos que estamos ofreciendo desde el espacio gastronómico, y conocer al dedillo, al detalle, como les decía, ambas cartas, la de comida y las de bebidas. Bueno, como verán, realmente el rol de un camarero dentro
del espacio gastronómico dentro del salón es fundamental. Es importantísimo que el salón trabaje en forma conjunta con la cocina y que los camareros tengan realmente conocimiento absolutamente de cómo se prepara cada uno de los platos, sus ingredientes y lógicamente el conocimiento de qué vino se está ofreciendo el espacio gastronómico en el cual se están desempeñando. Bueno, nos vamos a encontrar ya la próxima semana con un tema más que interesante, que es el tema de los aromas de los vinos. Los aromas primarios, los secundarios y los terciarios. También debemos conocer estos aromas para poder entonces hacer recomendaciones eficientes al momento de buscar esto que les comentaba hace un rato, el potenciar este casamiento entre la comida y la bebida. Bueno, espero que sea del interés de todos ustedes estos temas y recuerden que los estamos esperando en la unidad de empleo aquí en la calle Cerro Belvedere al 557 con cantidad de cursos sumamente interesantes, todos los cursos gratuitos para que ustedes puedan de alguna forma ir ganando experiencia en cuanto a herramientas para poder desempeñarse mejor en cada uno de sus puestos de trabajo. Bueno, los esperamos y la próxima semana entonces lo prometido, los aromas de los vinos. Muchas gracias.